nos dieron la mala noticia de que su mal era un tumor en su cabeza, que era un tumor de alto riesgo. Un 90% de posibilidades de muerte. Y solo un 10% de posibilidades de vivir. Un matrimonio, una familia. Creo que la lucha ha valido la pena. Aquí está ella y eso es lo importante para mí. Es María Elena Mercado Castañeda, mi esposa. Mi nombre es Telésforo Molinero Flores. Mi esposa y yo nos conocimos aquí en este lugar, el pueblo del Contadero. Aquí llegó ella de Jalisco. Yo había llegado antes aquí del estado de San Luis Potosí. Me gustaba bailar mucho con él porque bailaba el guapango bien sabroso. Y así, nos conocimos así, duramos como 5 años conociéndonos. Ya cuando nos juntamos duramos 3 meses de novios. Pero creamos 4 hijos, nos dedicados a crear a los hijos. Así hemos vivido acá en este lugar. Ella, para llegar a que le hicieran estudios, donde le detectaron el cáncer en su cabeza, eran dolores de cabeza. Mi esposa, sufría dolores de cabeza continuos, todo el día, todas las noches. Y pues yo siempre la llevaba con los doctores de aquí, de los pueblos de alrededor. Aquí fuimos con muchos doctores que le detectaban como sinusitis, como presión baja, presión alta, insomnios, varias cosas. Nadie nos recomendó estudios para ella, nada, hasta que un pediatra que veía a mi niña, la más chica, él fue el que le dijo que se fuera al hospital general, que ahí había especialidad para todo y que ahí le iban a decir qué exactamente y qué era lo que le estaba pasando. Y sí fuimos al hospital, luego al otro día, y ahí se internó. Ahí le hicieron estudios y ahí nos dieron la mala noticia de que su mal era un tumor en su cabeza, en su cerebro. Yo lo que quería era sentarme y agarrarme mi cabeza. Ya se me tiene la cabeza así, bien grande. Y ya fuiste al doctor, le digo, sí. Le digo, uno me dicen que tengo la presión baja, otro me dicen que tengo la migraña, un montón de cosas me han dicho. Y te han tomado la presión. Le digo, sí, pero cuando van a estar haciendo así, no soporto. No soporto y digo, ya no le mueva. Y así me duele mucho mi cabeza para que la siga inflando. Y ya entonces me decían que tenía la presión. Ese doctor me mandó al hospital general. Me dice, váyase así. Váyase rápido. Porque se le hizo raro de que no estuviera ahí con mi hija. Yo estaba en tu escritorio así. Estaba en el escritorio, ¿no? Y me dice, ¿y ahora por qué se agarra su cabeza? Y digo, me duele. Como si se me fuera a reventar mi cabeza. Ya me fue cuando me preguntó que si ya había llegado al doctor. Sí, le digo, ya. Todo aquí, en Santa Fe, en San Mateo,
Y ellos me decían que era migraña, otros me decían que tenía la presión baja. Duré 2 meses en el hospital general. Yo, mis hijos, que no iba, bueno, sí se lo llevaban, pero se quedaba abajo porque no dejaban subir. Mi hija Libby tendría unos 3 o 4 años. Mi nombre es Livier Molinero Mercado. Como tal, no tengo recuerdos de antes de que la enfermedad atacara a mi mamá. Yo nací prácticamente cuando la enfermedad ya estaba con mi mamá. Yo tenía un aproximado de 3 a 4 años cuando fue la operación de mi mamá. Lo que recuerdo es que, platicando ya de grande con mis hermanos, dicen ellos que se encerraba en la cocina y se ponía a gritar del dolor tan fuerte que tenía en la cabeza. El proceso de las consultas, los hospitales y todas esas cosas engorrosas que lleva la enfermedad, pues yo estaba muy pequeña. Tenía un aproximado de 6, 7 años cuando fueron las consultas y las idas del hospital después de la operación. Tengo recuerdos vagos. Me acuerdo que me llevaban a ver a mi mamá al hospital. A mí no me dejaban entrar, yo era muy pequeña, estaba en el hospital de cancerología, si no mal recuerdo. Y lo único que yo hacía era, yo le llevaba dibujos o le llevaba cosas que le hacía yo. En ese entonces estaba el mundo de cositas, entonces yo le hacía cosas de ahí y lo único que podía hacer era enseñárselos del pasto. Había como un jardín abajo del edificio del hospital y yo se los enseñaba de abajo y ella estaba con su bata blanca viéndome desde una ventana. Es lo que yo me acuerdo de cuando estaba en el hospital. Después, cada cierto tiempo iba mi hermana a llevarla a las consultas o iba mi papá o cosas así, pero en sí yo no la pude acompañar cuando era pequeña. Y así fue como empezó, pues el miedo a la cirugía nos hizo caer en recomendaciones, a donde me decían que había alguien alguna medicina alternativa que no fuera la cirugía, yo la llevaba. Y íbamos siempre con la mala experiencia que nos llevamos de que eran promesas de que ella ya estaba curada, que con esas curaciones ella se iba a curar. Y su enfermedad seguía hasta que llegamos a neurología, al Instituto de Neurología, por recomendaciones de algunos doctores también, que nos dijeron que los remedios no le iban a ayudar en nada. Y sí, ahí fue donde la operaron en cancerología, no, en neurología, y de ahí la mandaron a cancerología a seguir las terapias. Ahí en el seguimiento de la operación, seguimientos le dieron en los dos hospitales, en neurología y luego a cancerología, y luego así estaba, la mandaban de un lado a otro. Yo me llamo María Guadalupe Molinero Mercado. Pues mi papá siempre trabajaba y mi mamá era muy, muy, muy aseada. Entonces, como está la situación actual, no era. Mi mamá era muy activa, siempre tenía el aseo hecho, la comida hecha, ropa lavada, y mi papá salía a trabajar, tenía una tienda. Supe que había algo mal porque mi mamá, de siempre estar muy activa, de repente empezó a dormir más y a quejarse de que tenía dolor de cabeza y empezó a haber visitas constantes al médico. Yo viví la parte de cuando mis papás llevaban el proceso de consultas de la enfermedad, trabajando, viendo, porque como yo soy la mayor, a mí me tocó que pues o acompañar a las consultas o acompañar a los estudios mientras mi papá trabajaba en la tienda, o ayudar a la tienda o a cuidar a mi hermana Livier. Entonces era pues estar como multifacético, ¿no? Lo que era levantarme y ver qué voy a hacer hoy, ¿no? Pues que me voy a ir con mi mamá, bueno, pues era levantarme temprano y irme con ella. O que si era pues atender a la tienda o atender a Livier, o era pues ahora sí que estar donde hacía falta. Yo me acuerdo mucho que yo creo que a la fecha ya le da dar mucha risa que todo el proceso fue ir a varias partes del hospital, ¿no?
Entonces cuando íbamos al ala de psiquiatría, nos tocó una ocasión que alguien rasguñaba, ¿no? O sea, me daba miedo. Entonces ya no quería, ella me decía, no, no pasa nada, o sea, ahorita rápido salimos, ¿no? O cuando íbamos a cancerología, ese fue el que más me traumó a mí. Ella siempre era como, acá no te preocupes, ahorita vamos a ir más adelante, o va a estar bien. O sea, ese como minimizar las cosas fue lo que me acuerdo mucho de ella. De que todo lo minimizaba, o sea, que a lo mejor por eso yo no veía la gravedad, ¿no? Porque nunca era, o nunca me explicaron a mí, está pasando esto económicamente, ni la enfermedad, está pasando esto. O sea, siempre fue, no te preocupes, va a pasar esto. Pues sí la van a operar, pero no te preocupes, va a seguir esto. O sea, fue esa parte, ¿no? De que no es detenerte, o sea, no había la opción de detenerse, o sea, se tenía que seguir. Y eso es la parte que admiro y me gusta mucho de ella, ¿no? Que siempre fue eso. Y ahora que siga, pues ahora vamos allá. Para mí el saber que podía perder a mi mamá es algo terrible. Mi mamá es... Mi mamá es mi todo. Crecí desde siempre con la enfermedad, crecí aprendiéndola a cuidar precisamente por eso, porque yo no la quería perder, porque es una parte muy importante de mi vida, pese a que siempre la he cuidado yo, y siempre he tenido como ese sentimiento de saber que se siente a lo mejor que tu mamá te tome de la mano y cruces la calle con tu mamá, pero no porque yo la tome de ella, no tome de su mano para yo cuidarla, sino que ella me cuida a mí. Entonces, siempre esta situación de estarla cuidando y todo, pues se convirtió en una parte crucial en mi vida. Mi mamá es la principal causa de que yo me levante y venga a trabajar y haga todas las cosas que hago todos los días. Porque de cierta forma yo sé que si yo me caigo, ella se va a caer conmigo. Entonces, pues es alguien importante para mí. En ese momento de mi vida, cuando mi mamá tuvo la cirugía y la recuperación, yo no vi que él iba a perder. O sea, yo siempre supe que mi mamá se iba a poner bien. Y yo vi que la pude haber perdido hasta cuando yo tuve que empatizar desde mi propio punto de vista. Ahí sí fue cuando ya me dio el shock de que me pude haber quedado sin mi mamá, ¿no? Si pudiera cambiar algo de mi pasado, creo que la única parte que cambiaría fue evadirme. Y no fue de chiquita, fue de adolescente. Cuando yo decidí, pues, voltearme, creo que eso es lo que cambiaría. La relación con mis hijos, por el motivo de la enfermedad de mi esposa, pues cambió por mucho, porque yo creo que a pesar de su edad muy corta, de ser chicos, como que sí cambió la situación, porque los tuvimos que hacer responsables a ellos muy chicos, de obligaciones que a lo mejor no les correspondían. Tuvieron junto conmigo que afrontar otras obligaciones. Yo no lo veo como problema, son responsabilidades que llegan sin esperarlas, ¿no? Y sí, pues muy chicos tomaron ellos responsabilidades, obligaciones. A lo mejor más tuve que ser más estricto con ellos, forzarlos más a trabajar a lo mejor en su tiempo libre, sin descuidar la escuela, pero sí su tiempo libre, en lugar de ocuparlo para salirse a jugar o llevarlos al parque, distraerlos o eso, ellos tenían que hacer lo que ella, su mamá, ya no podía hacer junto conmigo. En ese entonces yo peleaba con mi papá, era rebelde, ¿no? Entonces, pues yo quería salir, ¿no? Quería ir, pues que yo soy, no vas.
No, tú no vas. Y que el otro, no, tú no vas, te quedas en la tienda. Entonces, ¿qué hice cuando mi mamá me apoyó cuando yo quisiera trabajar? Entonces, cuando tuve la oportunidad, pues fue salir a trabajar. La relación, puedo decirte que fue buena, con todo lo malo, pero con sus detalles. A raíz de la enfermedad de mi mamá, siempre ha sido como mi papá y yo contra el mundo, ¿no? Mis hermanos son muchísimo más grandes que yo, me llevan 9, 10 y 11 años, entonces pues ellos hicieron su vida, se casaron y cada quien vive por su lado, ¿no? Entonces desde siempre hemos sido como mi papá y yo. Tanto mi papá es mi sostén como yo soy el sostén de él. Toda mi vida he trabajado con él, toda mi vida he estado con él. Hemos llevado la enfermedad de mi mamá, hemos llevado incluso los problemas de mis hermanos. Después, como que lo que hice fue hacer un parteaguas. Cuando, digamos, cuando ella estuvo, al principio estaba enferma, pues era pues, ayudar en la casa, irte a la tienda, entonces las consultas. Pero cuando mi mamá ya salió de la operación y en la recuperación y que ya se hizo cargo de mi hermana, entonces yo lo que hice fue salirme a trabajar. Entonces lo que hice fue evadir. ¿Qué hacía? Pues la regla era, te vas a las 6 de la mañana, pero no puedes llegar más tarde de las 10 de la noche. Entonces me iba todo el día a trabajar y llegaba a las 10 en punto de la noche. Después me casé. Lo que pues, amo a mi esposo, ¿no? Entonces, ¿qué fue más fácil para mí? Pues casarme. Pasó un tiempo y pues se fue a trabajar. O sea, seguía pues prácticamente parecido, ¿no? Trabajar, porque yo trabajaba con él en la jardinería. Después yo me enfermé y fue cuando yo entendí a mi mamá. Que hay una frase que dice que aprendes a ser padre, aprendes a ser hijo cuando eres padre. Y sí fue verdad en mi caso, ¿no? Cuando me vi en la situación, pues fue cuando entendí a mi mamá y entendí lo que yo había hecho. Porque en aquel entonces, pues, llegas corriendo, pues ya vine, ya me voy, ¿no? Y de hecho, pues a la casa casi no vengo porque yo siempre vengo corriendo. Pero en aquel entonces era todavía peor, ¿no? Era de casi, hola, ¿cómo estás? Y vamos, ¿no? Y ahí fue cuando yo tuve la empatía de entender qué significa estar enfermo con hijos chiquitos y ver la otra parte de la moneda. Entonces fue cuando yo entendí la afectación que yo había tenido del antes, durante y después, ¿no? Y ya siendo madre, cómo me afectó a mí, pues fue evadiéndome. Y en un proceso posterior que yo tuve en psicológico, pues entendí que lo que yo hice fue cerrarme. O sea, como te decía, si era trabajar, pues trabajar. Y cuando a mí me tocó estar enferma era correr. O sea, yo no voy a estar en el hospital, yo no voy a estar aquí, entonces se fue correr y empatizar con mi mamá. Pero fue hasta hace 6 años, prácticamente. Ella ha llegado al grado de que esta operación, esta enfermedad del cáncer, la ha ido minando. O sea, no, sí lo exterminaron, pero a ella le quedaron muchas secuelas de ahí que la han ido minando, le han ido quitando las ganas de todo. Ella, yo la veo luego sin ganas de la vida, ¿no? De la vida, sobre todo yo la veo sin ánimos, sin que ella no tenga intereses en nada. Y también para eso tengo que estar yo con ella, decirle, no, pues aquí es que tienes que hacer esto, tienes que comer, te tienes que asear, tienes que... Todo esto es de los pendientes que tengo para con ella. Yo creo que es un ejemplo de vida el que luches tanto contra una enfermedad, tanto con medicinas, con hospitales. A mi mamá le hicieron radiaciones, le hicieron quimioterapias. Mi mamá no tiene cabello de la parte de enfrente por esa situación. Y aún así día a día se levanta y día a día camina y va y viene y hace todo lo que quiere y lo que va a hacer. Entonces esa motivación de levantarse, de seguir adelante, de seguir haciendo lo que quiere, para mí es una motivación muy grande. He visto muchísimas personas enfermas que a raíz de una enfermedad se tiran y se mueren. Y ella, pese a todas las adversidades que hubo para la enfermedad, pues ella sigue adelante día a día y esa es mi principal motivación. ¿Qué le agradezco a mi mamá? Sí, le agradezco primero que me dio la vida. Le agradezco que sigue aquí para mí.
que me enseñó a tejer, que me enseñó a hacer limpieza, que a pesar de todo, ella sigue aquí conmigo. Aunque yo sé que la que le falla soy yo, le puedo agradecer eso. Que sé que en cualquier momento que yo requiera de mi mamá, aquí va a estar. Yo creo por eso me evado mucho o estoy muy confiada, ¿no? Porque sé que hablo por teléfono y me va a contestar. Vengo, la veo y sé que aquí está, ¿no? Eso le agradezco, que es hija viva. Y porque ya entendí que en ese entonces el luchar para ella éramos nosotros. Humberto, Marley, Vier, mi papá y yo. Por eso le agradezco. Es eso, agradecerle que hizo todo lo que estuvo en ella para estar con nosotros. ¿Qué le agradezco a mi madre? Le agradezco la lucha que ha hecho día a día. Por mí, por mis hermanos, por mi papá. Porque yo sé que hay días que ella no se quiere levantar de la cama. Y aún así lo hace, aún así se levanta. No sé, hay días que a lo mejor no tiene ni siquiera ánimos para hacer las cosas de la casa y hace lo que puede. Se levanta, hay veces que le lava la ropa a mi papá. Hay veces que hace la comida, cosas así, que a lo mejor ni siquiera tiene ánimos o ganas de hacer. Y aún así lo hace y yo le agradezco mucho eso. Porque yo sé lo difícil que es para ella y aún así lo intenta. Y por eso la quiero y la amo con todo mi corazón. Pues parte de lo que le tengo que agradecer a Elena, que ella luchó mucho para eso, y le doy gracias a Dios de tener a mi esposa como sea, como sea. Yo luego le digo que yo no le pido que haga nada, le digo no hagas nada, no me interesa, lo único que le digo, pero hay que seguir luchando, no hay que dejarnos caer. Si ha superado, hemos superado lo peor, bueno, pues hay que pedirle a Dios y echarle ganas para vivir otro poco, y esa es la intención. Bueno, esta canción que les voy a cantar y espero les guste a ustedes también. A mi esposa se la canté el día que nos casamos y le gustó mucho, que ahora se siente dueña, ya no quiere que nadie se la cante, solo a ella, y se la voy a cantar otra vez. Escúchenla y espero que escuchen la letra a ver si les gusta. Se llama Bonito Cariño. Bonito cariño he encontrado contigo, bonito cariño por ti recibí. Las tristezas que a mí me embargaban, hace mucho tiempo por ti las perdí. No siento tristeza ni siento las penas, ahora todo es dicha, dulzura y amor. Tu cariño borró mi pasado, no siento tristeza ni siento dolor. Qué bonito cariño me has dado, es bonito, lo juro por Dios. Tu cariño borró mi pasado, no siento tristeza ni siento dolor. Ahora solo tengo que darte las gracias por ese cariño que traes para mí. Hoy vivo feliz y contento en la vida, ya mi amor es tuyo, te lo dejo a ti.
Qué bonito cariño me has dado, es bonito, lo juro por Dios. Mis tristezas todas se han borrado, ahora que ya estamos juntitos los dos.